Varios medios, entre ellos nuestro querido Página 12. ¿Qué haces, Rulo? ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo andas, Pablo? Bien, acá estamos con Luis Paginiger, con Vale Delgado. ¿Cómo estás vos? ¿Bien? Bien, muy bien. Un saludo a todos ahí en la mesa. Bueno, tenemos una invitación para charlar sobre, en esta Semana de la Memoria, charlar sobre la política económica de la dictadura cívico-militar. Te invitamos a escuchar, para el análisis, a Martínez de Oz en sus proclamas económicas de aquel tiempo. ¿Te lo bancás? Sí, me lo banco, hay que hablar. Hay que bancar. Sabemos que la misma naturaleza de la profunda transformación que estamos llevando a cabo impide que podamos hacer hoy un balance total del mismo. Pero quisiera destacar lo que yo considero son 12 puntos fundamentales a través de los cuales se puede medir la profundidad de la transformación que hemos llevado a cabo. En primer lugar, la libertad de precios, la eliminación de los controles de precios. En segundo término, la libertad de las transacciones cambiarias con la eliminación de los controles de cambio. Tercero, la libertad del comercio exterior, con la eliminación de los monopolios a la exportación, por ejemplo, de granos y de carnes. Cuarto, la libertad de exportación, a través de la eliminación de las prohibiciones y de los impuestos a las exportaciones. Quinto, la libertad de importar, con la eliminación de las prohibiciones, cuotas, licencias y en la aplicación de un programa arancelario de reducción gradual sobre un periodo de 5 años. Sexto, la libertad de las tasas de interés y la aplicación de la reforma financiera que abre el sector a la competencia interna y externa. Séptimo, la liberación de los alquileres y la eliminación del control que afectaba la posibilidad de la colaboración de la construcción privada para contribuir a eliminar la escasez de viviendas producida por esa misma causa. Octavo, la eliminación de las tarifas políticas de los servicios públicos. Noveno, la eliminación de los subsidios y las protecciones excesivas para ciertos sectores privilegiados de la economía que distorsionaban la misma. Décimo, la libertad de la contratación de los salarios sobre las bases de los salarios establecidos como mínimos por el Estado. 11, la libertad para las inversiones extranjeras bajo reglas justas y sanas, tanto para el interés nacional como para los inversores. Y 12avo, la libertad para la transferencia de tecnología en un marco que promueva y no obstaculice este movimiento fundamental para la modernización de nuestra economía de acuerdo a los más altos intereses nacionales. Quiero aclararle a la audiencia, quizá por la calidad de audio, que no estábamos escuchando al representante de AEA, la Asociación Empresaria Argentina, en sus planteos actuales. Estamos escuchando a Martínez de Oz, ministro de Economía de la dictadura cívico-militar, en 1980. Las tildes, Rulo, audiencia, son nuestras. Sí, claro. Qué fuerte la palabra libertad delante de cada una de estas decisiones. Estaba pensando exactamente lo mismo, Pablo. Estaba pensando lo mismo, y aparte, como la verdad, felicito los laburos de edición, es fantástico porque resume lo que fue esa propuesta, ese plan, y justamente aquel que no esté muy enterado de qué pasó en aquel momento, le aclaramos. No había libertad de agremiación, no había libertades políticas, no había libertad de expresión pública, digamos, o parecía que las libertades eran absolutas, cuando escuchas estas cosas. No, eran libertad para las empresas, para poder sumar utilidades, acumular ganancias, concentrar la economía y demás, que es un poco lo que pasó, ¿no? Ahora, si quieres, entramos un poquito en lo que significó ese plan no solo para el país, ¿no? Está muy bien el planteo. Antes de meternos en eso, en las consecuencias de este plan, quiero preguntarte por qué es importante entender, repasando efectivamente el sentido de la dictadura cívico-militar, ¿por qué es importante entender su plan económico, Rulo, para vos? El plan económico de la dictadura, y porque es el eje de por qué se dio el golpe, digamos. ¿Es el porqué del golpe? Exactamente, se dio el golpe para esto, para cambiar para transformar la sociedad argentina y cortar lo que eran los años previos. Había sido un intento, quizás un intento más audaz de una transformación económica a favor de los sectores populares, los sectores sociales, de reemplazar el tema de sustituir las importaciones por producción nacional. Hubo
digamos, en ese sentido, el golpe fue orquestado justamente por sectores empresarios, de los cuales Martínez de Oz era una de las cabezas visibles, y que empezaron a operar durante el año 75 para vaciar políticamente a la economía y al gobierno, a generar las condiciones para el golpe, inclusive desde adentro del propio gobierno democrático, ¿no? Porque recordemos que el gobierno de Isabel Perón tuvo como viceministro de Economía a Ricardo Sin, quien después supimos que era un socio de Martínez de Oz, que fue jefe del gabinete de asesores de Martínez de Oz, pero que fue viceministro de Economía de Isabel. Armó lo que se conoció como Rodrigazo, que fue el plan que firmó el ministro Celestino Rodrigo, pero en realidad el autor había sido su viceministro, Ricardo Sin, que terminó, como digo, el propio Ricardo Sin describió después, era la pieza fundamental para hacer estallar al gobierno, es decir, matar el monstruo desde adentro, fue la expresión que él utilizó. Ponerle la granada en la panza de la serpiente. Es decir, eso fue el Rodrigazo. ¿Para qué? Para abrir el camino a que después llegara la dictadura con este nuevo plan. Esto lo describe muy bien Ricardo Sin en un libro que él mismo escribió, que salió en agosto del 76, es decir, poquitos meses después del golpe, donde él describe esto con lo que él titula diciendo ¿por qué formé parte del peor gobierno de la historia argentina?, refiriéndose al gobierno de Isabel Perón. Y la conclusión, la respuesta es lo formé parte para destruirlo. Es interesante, Rulo. ¿Qué tal? Luis Pablo te saluda. ¿Cómo te va, Luis? Es interesante este desarrollo que vos estás haciendo, porque también permite entender lo que ocurrió después, durante el gobierno de Carlos Saúl Menem. Si querés, podemos incluir al gobierno de la Alianza en determinada medida, con algunos personajes allí en ese gobierno, con De la Rúa al frente, y con Mauricio Macri después. Digo, entenderlo como desarrollo, porque es un plan que fue abriendo puertas para ajustar cada vez más, pero que todavía no terminó, ¿no? Es un plan que todavía está en desarrollo. Sí, claro que sí. Lamentablemente es así, porque, digamos, además, ahí, Luis Pablo, hagamos el contexto internacional, digamos. Este era el sector dominante en la economía argentina, las grandes corporaciones, recién Pablo hacía alusión a EA. Este no era el documento de EA, pero era el documento de la EA de ese momento, que era una organización empresaria que encabezaba José Alfredo Martínez de Oz, que era exactamente lo mismo que EA, y que plantea este tipo de cosas. Ahora, después ocurrió que hubo un modelo, el modelo neoliberal, pergeñado en la cabeza de los economistas de la Escuela de Chicago, con Milton Friedman a la cabeza, que como modelo de gobierno, como modelo de política pública, se aplicó por primera vez en el mundo. En realidad se aplicó primero en Chile de Pinochet, a partir del año 74. No del 73, el golpe fue en el 73, pero fue el segundo ministro de Economía de Chile, el ministro que venía de los Chicago Boys. Y en Argentina en el 76. No de casualidad, esto se aplica de la mano de las dos dictaduras más sangrientas que hemos tenido en la historia de Latinoamérica, porque por las dudas el plan se aplicaba con los fusiles atrás, porque por las consecuencias sociales que esto iba a traer, claro. Y para no tener una reacción. Ese modelo que se instauró tanto en Chile como en Argentina, recién a fines de la década del 79-80 se convirtió en modelo internacional cuando llegan Ronald Reagan al poder en Estados Unidos y Margaret Thatcher en Gran Bretaña, que ahí sí lo convierten en un modelo global, digamos. Pero el banco de prueba fueron nuestros países, fue el Consur. Por eso es tan importante el inicio de ese modelo neoliberal y lo que significó esa política en Argentina. Por eso fueron tan importantes y le prestaron tanta atención los principales centros de poder a lo que pasaba en Argentina en ese momento. Y como vos decís bien, es un modelo que se instauró y todavía existe el modelo neoliberal y sigue provocando consecuencias. En el caso particular de Argentina, provocó una feroz concentración económica que todavía la seguimos padeciendo, ¿no? Sí, y que tiene candidatos, ¿no? Tiene candidatos, me refiero, Mauricio Macri hace poquito apareció con un libro, pero hay un montón de políticos liberales o autodenominados liberales que propugnan la continuación de ese modelo, la profundización de ese modelo. Siempre lo tuvo los candidatos, y fíjate que hay un detalle
interesante también para repasar. En un momento de estos años que han recurrido desde ese golpe, en Argentina los economistas empezaron a tomar un rol político que antes no tenían. Los ministros de Economía empezaron a tener tanto poder o más poder que los presidentes. Y ahí apareció, por ejemplo, Domingo Cavallo, empezamos a hablar bueno, el caso de Mauricio Macri es el caso más emblemático del empresario de los grandes grupos económicos, que llega directamente él. Ya no es que ellos nombran al presidente, uno de ellos llega a ser el candidato a presidente y ganar una elección. Es decir, siempre tuvieron candidatos, ¿no? Digamos, inclusive de antes, cuando teníamos al Sogaray participando en las elecciones, o el Partido Nueva Fuerza, y después fue con la UCD, y después fue Menem, que se convirtió desde el peronismo al neoliberalismo en una semana, y Cavallo ya candidato a presidente después. Bueno, todo esto lo hemos conocido, pero implementó no solo un modelo económico, sino un modelo político. Claro. Vamos a discutir en función de las reglas que establecía el neoliberalismo. La discusión se dividió entre estatistas o intervencionistas, como los llamaban, y líderes empresarios o líderes mercadistas, cuando en realidad esto era parte de la falacia, porque esto que recién describía el muy buen resumen que hizo la producción con respecto a las distintas libertades. Esto no era un ejercicio de libertad lo que se estaba proponiendo, era un ejercicio de control por parte de las grandes corporaciones del país, es decir, liberar cotos de caza donde ellos eran los cazadores. Bien. Entonces, el tema de las grandes corporaciones desaparecía del escenario. Si peleaban los libres mercadistas contra los intervencionistas o contra los estatistas, claro. Y las corporaciones, ¿dónde estaban en esa pelea? Estaban absolutamente ausentes, ¿no? Eso también es otro lindo punto. Para mí es de lo posible. Invisibilizó el poder, ¿no? O sea, la famosa mano invisible, en este caso no es la mano invisible del mercado que estabiliza. La mano invisible era la mano del poder que estaba por encima y controlaba a todos. Para mí, Rulo, Estado y privado. Para mí, Rulo, de lo positivo, entre comillas, que tuvo la experiencia macrista, porque tuvo a sus propios dueños atendiendo el boliche, digamos, ¿no? Pero bueno, hay que ver cómo lo interpreta la sociedad. Rulo, nos estamos yendo, tenemos las noticias encima. No quiero dejar de preguntarte, ¿qué es Contra las Cuerdas? Gracias. Contra las Cuerdas, lo que vamos a hacer este viernes, el 26 de marzo a la noche en el CAF.